Dios nos continúe bendiciendo a todos grandemente. Les saluda a su hermano en Cristo, Rafael Lezama, siervo de Jesucristo. Bienvenido una vez más al canal para poder compartir la palabra de Dios. Hoy vamos a estar hablando del tema Introducción al Apocalipsis. Sin lugar a dudas, de todos los libros de la Biblia, este es el que llama poderosamente la atención a todos. Y es que algunos me han dicho: hermano, yo no leo el Apocalipsis porque no lo entiendo. Bueno, no entiendo toda la Biblia, menos el Apocalipsis. Por eso no lo toco, no lo leo. Pero sí me gusta escuchar para ir aprendiendo. Y es que Apocalipsis significa revelación. Así precisamente se llama libro en inglés, Revelation. Y revelación significa dar a conocer algo que estaba oculto. Es por eso que vamos a hablar hoy a grandes rasgos en lo que toca a la introducción. Posteriormente, Dios primero, vamos a estar tocando ya capítulo por capítulo en detalle los mensajes a las 7 iglesias. Vamos a estar hablando de las 7 copas de ira, de las 7 trompetas, de todo lo que tiene que ver con los 2 testigos, de la Gran Babilonia, la ramera, los 144,000. Vamos a estar hablando también de lo que es la cena de las bodas del Cordero y la Nueva Jerusalén, el Armagedón, todo lo que tiene que ver con el tema del Apocalipsis. Es un libro bastante interesante, pero más que todo, hermanos y hermanas, amigos y amigas, el Apocalipsis es un libro de esperanza, de expectativa, porque Dios ha escrito tanto el primer libro como lo es Génesis, el comienzo, el origen, el principio, todo el desarrollo, el desenlace de cómo se formó el mundo, la naturaleza, la raza humana, y en Apocalipsis cómo es que se va a consumar todas las cosas. Definitivamente Dios ha puesto en orden estas cosas para que usted y yo podamos entenderlas, podamos tener esa esperanza, acogerla a nuestro corazón y poder compartirla con todos los demás. Vamos a leer lo que nos dice entonces Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 en adelante, de la siguiente manera. Hay un título o un epígrafe que dice la revelación de Jesucristo, y dice el 1:1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Precisamente el apóstol Juan es el mismo que escribió el Evangelio según San Juan, el que escribe primera, segunda y tercera de Juan. Pero este hombre ya muy anciano, por causa de la palabra del Señor, como lo vamos a leer más adelante, y por el testimonio que él guardaba para con Dios, entonces fue desterrado, enviado a la isla de Patmos. Por lo menos estaba a unos 100 metros de distancia de Roma, en el mar Egeo. Juan entonces lo lleva a esta isla como para que muera ahí, para que la sociedad se olvide y poder castigarlo de alguna manera. Esa isla de Patmos es como algunas otras islas que en su momento el gobierno las ha utilizado como prisión, como lo fue la isla de Alcatraz y como lo fue en Costa Rica también la isla de San Lucas. Ya las mismas están cerradas, pero ahí enviaron a nuestro hermano Juan para que él muriera. Bendito es el Señor, porque Dios tiene cuidado, hermanos, de sus siervos, de sus hijos, de su pueblo. No importa donde el hombre quiera enviarnos, si fuera el caso, pero ahí mismo Dios nos va a dar su cobertura, su respaldo, porque escrito está en su palabra, así como Dios le dijo por boca de Samuel a Saúl el rey: yo honro a los que me honran, y los que no, los voy a tener en poco. Pero ahí, en esa isla, ya Juan anciano,
Seguramente él pensaba, bueno, ya mi ministerio, mi vida, ya se va a acabar, ya hice todo lo que tuve que hacer por causa de la obra de Jesucristo. Pero es ahí, hermanos, bendito sea el Señor, cuando Cristo mismo se le aparece a este hombre Juan, ya anciano, y le da esta poderosa revelación. Él no tal vez se esperaba semejante manifestación, pero Dios lo recompensa, lo corona, dándole un libro de revelación para nosotros de estos tiempos posteriores. Él estaba ahí, ¿por qué? Por causa de la palabra de Dios. Y muchas veces nosotros, cuando llegamos a una edad ya avanzada, hablemos de 60, 70, 80 o 90 años, que posiblemente el apóstol Juan tuviera en ese momento cuando recibió esa revelación del cielo al Apocalipsis. Muchas veces creemos que ya en esas edades ya estamos más bien esperando la muerte. Lo mismo le sucedió a Moisés con 80 años ya en el desierto. Moisés había vivido 40 años en la corte del faraón. Luego los otros 40 años estaba en el desierto pastoreando las ovejas de su suegro Jetro. Y ya a los 80 años Dios le aparece a Moisés y le dice que lo va a comisionar para que saque a Israel, su pueblo, de tierra de Egipto. Y otros 40 años lo mantuvo pastoreando ya a esa nación Israel en el desierto. Imagínense, hermano y hermana, amigo y amiga, Dios puede aparecer a un niño, como lo hizo con Jeremías, puede aparecerle a un joven, a un adulto, pero también a un anciano. En cualquiera de nuestras edades que tenemos, estamos dispuestos para que Dios nos utilice para la gloria de Él. Lo cierto es que Juan está en la isla llamada Patmos. Y ahí dice la escritura que en el día del Señor, hermanos, vamos a adelantarnos un poquito. Dice aquí en el versículo 1, capítulo 1, versículo 10, dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en el Asia, que ahora actualmente sería Turquía: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y la Odisea. Juan entonces está en ese momento entregado al Señor, está en el día del Señor, que sería domingo, y está en el Espíritu, está en ayuno, entregado, y Dios entonces le da esta revelación. Y como leímos en el primer versículo, dice: para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Siempre me ha llamado la atención, hermanos, esta palabra pronto. Cuando Dios le dice a Juan que está por suceder pronto, todo lo que Juan va a escuchar, va a ver, pero que lo va a registrar en un libro. Si para el tiempo del apóstol Juan ya hace más de 2000 años que este libro fue escrito y ya estaba pronto para suceder, ¿cómo no estará ahora en nuestros tiempos, hermanos? Está más cerca de nuestra salvación ahora y las cosas a suceder que cuando creímos. Y es que en este último siglo, ¿qué no ha sucedido? Han sucedido cosas que durante 19 siglos no se dieron. Cómo ha tenido alcance y avance lo que es la medicina, lo que es la ciencia. Y esto precisamente se lo dijo Dios al profeta Daniel allá en el último capítulo 12 de su libro, que la ciencia iba a aumentar. Imagínense, se estaba escribiendo unos 700 años antes de Jesús, y ahora el apóstol dice que van a suceder pronto, y luego después de 2000 años, hermanos, en cualquier momento la cortina se va a abrir para que el Apocalipsis, esto que estamos dando la introducción del día de hoy, y mensajes que usted ha escuchado, se vayan a dar las cosas poco a poco en ese orden sistemáticos que Dios ha querido dar a conocer a sus siervos y que la ha manifestado para que usted y yo podamos escuchar, podamos ver y atesorar.
Pero sigue leyendo el versículo acá. En el 2 dice que da testimonio de la palabra y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Versículo 3 dice así, hermanos: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de estas profecías y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Y es que, hermanos, para Dios un día son como 1000 años. Primera de Pedro 3 del 9 en adelante. Y 1000 años es como un día, porque Dios no tiene tiempo. Él vive en la eternidad. Apocalipsis 13, Hebreos 13, 8 dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él no cambia, Él es inmutable. Pero cuando empieza Juan a escribir, hay una triple bienaventuranza acá en este hermoso libro. Y de todos los libros, hermanos, desde Génesis hasta el penúltimo libro, ya el último será Apocalipsis, lógicamente, pero de todos los libros no hay ninguno que diga bienaventurado el que lee, el que oye y el que guarda todo lo que en este libro está escrito. Pero se lo dice en el libro de Apocalipsis, porque Apocalipsis es el último libro. Ya no hay más revelación que Dios le dé al ser humano, a ningún siervo, a ninguna sierva, a ninguno de sus hijos, a la iglesia, porque todo lo que Dios quiso que usted y yo entendamos o conozcamos o supiéramos está acá. Esta es la revelación de Dios para usted y para mí. Ahora entonces lo que sí necesitamos, como en otro mensaje lo hemos dicho o enseñado, es la iluminación del Espíritu Santo para poder entender esta revelación escrita. Pero dice, bienaventurados los que, versículo 3, los que oyen las palabras de esta profecía. Bienaventurado el que lee las palabras de estas profecías. Hermano, cuando usted coge una Biblia, cuando yo cojo una Biblia, cuando la agarramos y empezamos a leerlas, somos bienaventurados. No hay ningún otro libro en este mundo que usted sea bienaventurado en poder leerlo. ¿Y por qué Dios dice esto? Porque es la boca de Él abierta para su pueblo, para su iglesia y para el mundo entero. Pero dice, bienaventurado el que lee. Bienaventurado, segunda bienaventuranza, hermanos, dice, los que oyen las palabras de estas profecías. No solamente somos bienaventurados en leer, sino que también en oír, como en este momento que usted me está escuchando, que me está oyendo, y yo mismo me estoy oyendo predicar, enseñar. Somos bienaventurados porque estamos recibiendo del cielo la doctrina, la revelación, el consejo, lo que va a pasar muy pronto y lo que va a pasar a finales. No tenemos, hermanos, por qué ir a los brujos, al horóscopo, a las cartas, a los dados o a la quiromancia, todas estas prácticas que el mundo ocultista quiere saber del futuro, porque todos, hermanos, queremos saber cómo va a terminar todo esto. Y muchas veces, en aras de tener conocimiento, hay más de una persona que va de un satanista, donde un brujo. En los periódicos está el horóscopo, y Dios condena todo esto porque ellos no tienen conocimiento preciso de cómo va a ser el desenlace de la historia de la raza humana. Pregunto, ¿usted quiere saber cómo va a terminar todo esto? ¿Cómo va a ser esa temática? Pues acá en el libro del Apocalipsis Dios nos da a entender a nosotros y nos dice cómo tenemos nosotros que estar viendo la palabra del Señor, oyéndola. Somos bienaventurados, somos bienaventurados. Pero la tercera bienaventuranza, hermanos, por así decirla, es la mejor de esas tres. Y dice, y bienaventurados los que guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Hay bienaventuranza en leer, amén, claro que sí. Hay bienaventuranza segunda en oír, amén. Dice Romanos
10:17, que la fe viene por el oír y el oír de la palabra del Señor. Pero hay más bienaventuranza en guardar la palabra del Señor en nuestro corazón. Como dice Santiago, capítulo 1, del 19 en adelante, que no seamos solamente oidores o lectores de la palabra del Señor, sino que más bien seamos hacedores de la misma. Cuando usted y yo guardamos la palabra del Señor en nuestro corazón, somos bienaventurados, somos dichosos, somos privilegiados, felices, hermanos, porque atesoramos la palabra del Señor en nuestro corazón. Dios le dio esta revelación al apóstol Juan para que la comparta con nosotros, para que pueda transmitirla, hermanos. El libro entonces de Apocalipsis en sí es de esperanza, no es de por qué de asustarnos, no es por qué de atemorizarnos, porque aunque sí habla de la bestia, porque aunque sí habla del falso profeta, del anticristo, porque aunque sí habla del infierno, del lago de fuego y de la condenación para los que no creen en la palabra del Señor, pero está hablando de vida eterna, está hablando de recompensa, de galardones, de premios para los que hacemos conforme a la palabra del Señor. Entonces, este libro de Apocalipsis es para traernos fortaleza, expectativa, para traernos, hermanos, más convicción, más certeza y seguridad de la que ya tenemos. Por eso es que lo hemos dado como estudio en nuestra iglesia y ahora queremos compartirlos en nuestro canal. Este libro, más para ser predicado, es para ser enseñado. Y que en los centros de reuniones, en los grupos, en los estudios, cuando el que esté dando este tema, el alumno, el discípulo, pueda levantar la mano y preguntar: hermano, pastor, hermana, el que lo esté dando, ¿me podría aclarar un poquito más esto porque no lo entiendo? Y el hermano, y entre todos le van a sacar el jugo a lo que significa el Apocalipsis, que es la revelación de Dios para nuestras vidas, porque el tiempo está cerca. Entonces no tenemos por qué cerrarlo, más bien por el contrario, si está ahí es para que usted y yo podamos sumergirnos y poder ir escudriñando. Por eso este mensaje fue enviado a las 7 iglesias del Asia Menor. Cada una de ellas tenía, por así decirlo, una copia, y entre todos podían estar escudriñando, estar empapándose de lo que dice la palabra para usted y para mí. Toda la Biblia, hermanos, desde Génesis hasta Apocalipsis, no solamente es para leerla, no solamente es para escucharla, es para atesorarla en el corazón, pero es para estudiarla, es para investigarla, para compararla, para preguntar, para orientarnos, hermanos, y tener una sana doctrina, tener una aclaración de esta palabra, porque Apocalipsis está escrito en símbolos, está escrito en figuras, hermanos, que con la mente natural no podemos entenderla. Por eso dice la Escritura en 1 Corintios 2:14, que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura, y no las puede entender ni discernir, porque se han de ser espiritualmente. Entonces siempre cuando vayamos a la palabra del Señor, a cualquier libro, independientemente el que sea, siempre pidámosle al Espíritu Santo que Él nos ilumine esta revelación para poder comprenderla, para poder entenderla y atesorarla en nuestra vida. Y al mismo tiempo, hermanos, compartirlas con los demás. Cuando todo el mundo, o la mayoría de gente que escucha hablar del Apocalipsis, se hace la idea de un caos, se hace la idea de una destrucción, y aunque es parte de eso, como lo vamos a ver cuando vamos a hablar de las 7 copas, de las 7 trompetas y de los 7 sellos, que todo esto tiene que ver con plagas, que tiene que ver con catástrofes, porque es los juicios de Dios para esa tierra. Pero también hay un mensaje de esperanza, hermanos, para el que cree que Jesucristo es el Señor, el Rey de Reyes, Señor de Señores en nuestro corazón. Poco a poco vamos a ir estudiando este libro. Si aún no te has suscrito a nuestro canal, te recomendamos que lo hagas para que no te pierdas ninguno de esos estudios que vamos a estar dando de lo que es la escatología, el Apocalipsis para nuestros tiempos, la palabra de Dios. Entre tanto, le aconsejo que en su casa usted empiece a leer primero
en el primer capítulo, segundo, y vaya introduciéndose, vaya preguntando a sus hermanos, a su pastor, al siervo que está al frente suyo. Y a la hora entonces nosotros de ir exponiendo esos mensajes, esos temas, usted va a ir complementando y va a ir desarrollando más a profundidad el Apocalipsis para que usted tenga conocimiento y no le den otra palabra que no es la sana doctrina conforme a la voluntad de Dios. Bendiciones para todos y buen día.